Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar nuestro curso Querigma. Recordemos que el Querigma es una, una invitación a conocer la buena nueva. Ya lo platicamos en la introducción de este curso. En esta ocasión vamos a tomar el tema de por qué las historias son importantes. Las historias nos dan el sentido de nuestra vida, nos afianzan nuestros pasos y nos dicen hacia dónde tenemos que llegar. Vamos a iniciar conociendo nuestras historias familiares, vamos a conocer nuestra historia y en este caso, en esta primera sesión, nuestra historia nacional. Esperemos que sea de tu agrado y que te lleve a comprender un poquito más a Dios para que conozcas por qué la idea que tienes de Dios. Comenzamos. Vamos a hacer una pequeña oración para poder iniciar esta charla. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, nos ponemos en tu presencia. Señor, tú sabes lo que está pasando, lo que nos puede inquietar. Te lo ponemos en tus manos, Señor. Ponemos en tu mano nuestra vida, nuestras situaciones, nuestros compromisos. Que todo eso, Señor, no nos distraiga de lo que tenemos que hacer. Padre bueno, envía tu Santo Espíritu sobre todos los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Y danos a todos mucho valor para ponerla en práctica. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues tengan buenas tardes, buenas noches, perdón, a todos. Voy a iniciar nuestra plática con una pregunta. Dice, ¿por qué están aquí? Yo creo que todos los que estamos aquí, de alguna manera, pues bueno, fuimos invitados por alguien. Yo en lo particular invité a varias personas y vamos a empezar con una partista que le llamamos el querigma. Bueno, tú estás aquí de alguna manera, estamos en marzo de 2026, en el aquí y en el ahora, y esto nos hace ponernos a pensar, ubicarnos en nuestro tiempo, ¿verdad? Y centrarnos un poquito en cómo vamos a invertir también nuestro tiempo. Hoy estamos invirtiéndolo precisamente en aprender algo acerca de Dios. Entonces vamos a aprovecharlo. Todos nosotros tenemos historias individuales, historias familiares, historias de los pueblos, de la patria. Yo creo que todo el mundo sabe por lo menos su historia familiar, ¿verdad? Bueno, pues yo quiero hoy iniciar con, esta actividad contándoles una historia. Vamos a imaginar que estamos nuevamente en el mes de marzo, pero estamos en 1862, ¿sí? En las playas de Veracruz se desembarcaron un ejército importante. Primero estaban los ingleses, estaban los españoles, pero se negoció con ellos y se regresaron a su tierra. Pero hay alguien que no se regresó y fueron los franceses. Ellos dijeron, no, aquí nos quedamos, ya que ellos ya se fueron. México es un país que está desde tiempo atrás convulsionado por la guerra de independencia. Estaban en la reforma y bueno, no era el momento, más bien era el momento de fragilidad de México y entonces ellos vieron el momento para ellos adecuado para poder invadir, ¿verdad? México estaba desgastado, les digo, de esas guerras, entonces ni tenía tampoco un ejército muy bien formado, no tenía todo el armamento que necesitaba. Sin embargo, Francia sí era en el momento era la potencia mundial. Era el ejército que había dominado toda Europa, ¿verdad? Entonces, bueno, en aquel tiempo no tenían celulares, no había televisor, no había radio, y las noticias se llevaban por medio de periodiquitos, boletines. No había los periódicos formales que tenemos ahorita, ¿verdad? Pero también, además, las personas, los cantores, llevaban las noticias a través de algo que se llamaba los corridos, ¿sí? Entonces, cuando alguien veía a alguna persona que te cantaba los corridos, pues se acercaban y le daban su dinerito y entonces la persona empezaba a cantar y así se transmitía qué es lo que estaba pasando, cuáles eran las nuevas. Bueno, aquí vamos entonces a ver que hay unas noticias. ¿Qué noticias hay? ¿Sí? Imaginémonos que estamos en esa fecha y que pasa un cantor por ahí y les decimos, oye,
¿qué noticias tenemos? Y el cantor empieza dentro de su lenguaje y con sus formas a cantarnos que llegó un ejército muy poderoso, el ejército más poderoso en ese momento del mundo, y que México va perdiendo. Entonces, pues no son noticias agradables realmente, ¿verdad? México está perdiendo, no saben qué está pasando. Este pregonero dice, pues, no sé, ayer supimos que llegaron y que creo que llegaron a Puebla y un ejército, bueno, más bien un montón de gente que se llaman los Acapuestlas, cayeron sobre los franceses también y que, no sé, a lo mejor creo que ganaron, no, no sabemos bien cómo está la situación. Mi pregunta sería ahorita para ustedes, ¿estas serían noticias buenas? ¿Estas serían noticias agradables? ¿Esas serían noticias importantes? Pues yo creo que no, ¿verdad? No serían noticias extraordinarias. Sin embargo, pensemos, hasta la fecha, aquí, por ejemplo, en Omaha, ¿sí? La fiesta del 5 de mayo se lleva 3 días, ¿sí? Se hace una fiesta grande. ¿Y por qué hablamos de esto? Bueno, vamos a ver, imaginemos que yo soy, bueno, no se imaginen, soy más bien una maestra, ¿verdad? Y yo estoy en un grupito y les digo a mis alumnos, les voy a hacer un examen sorpresa. Van a ver ustedes esta imagen, ¿sí? Esta, ¿sí? Y en esta imagen que voy a presentarles, ustedes van a contestarme una pregunta, nada más una pregunta, o sea que van a tener 0 o 10, ¿sí? Y ustedes van a decir, van a tomar una de las 4 opciones que les voy a dar, ¿sí? A ver, ¿qué están haciendo los acapuastras ahí? ¿Sí? Los acapuastras están ahí porque quisieron saludar a los franceses, quisieron conocerlos. Los acapuastras están ahí porque quisieron echarle porras al ejército mexicano. Los sacapuestlas están ahí porque quisieron hacer un día de campo con franceses o mexicanos y mexicanos. O sea, vamos a reunirlos, vamos a meterles la paz y a ver, aquí vamos a ponernos tranquilos todos. ¿Sí? Llevaron sus tacos. Bueno, o los sacapuestas están ahí para luchar. Claro, sí, es lógico, están ahí para pelear. A eso llegaron, ¿no? Por eso se ganó la batalla. Pero ahora vamos a ver otra historia diferente. Vamos a ver que imaginemos que estamos en un 24 de diciembre. Y llegamos a la iglesia, no sé, la misa de 10, la misa de 12, no sé, de la noche, y vemos que en todas las iglesias y a la que asistimos están unas imágenes como estas. Vemos a una mujer con un niño, unos hombres con vestiduras diferentes, y nos hacemos la pregunta, ¿qué hace ese niño ahí? La mayoría de nosotros sabría, ¿verdad? O sea, es que estamos festejando Navidad, ¿sí? Pero no nos conocemos toda la historia, aunque deberíamos de conocer esa historia. Y nosotros podemos ponernos a pensar, ¿cómo estamos, qué sabemos ahora y cómo estamos viviendo esa historia? Por ejemplo, últimamente yo me doy cuenta que las personas cuando están en la iglesia o que están en sus casas haciendo una cena, dicen felices fiestas, no dicen feliz Navidad. Y yo he preguntado, ¿por qué no dicen feliz Navidad? Estamos en Navidad, Navidad quiere decir nacimiento. Es que no toda la gente es cristiana y entonces se podrían molestar, ¿sí? Podían sentir ofendidos. Y entonces me pongo a pensar, a ver, Cristo viene, Cristo se hace hombre, ¿sí? Estamos festejando incluso eso, ¿sí? Y sin embargo, nosotros empezamos a disfrazar las cosas de otra manera, ¿no? Van perdiendo el significado que tiene, ese significado del nacimiento de niño en una cueva de Belén a medianoche. Nos ponemos a poner a pensar también. O imagínense, ¿qué está haciendo un niño
a medianoche, piensen en la hora, a medianoche, en ese lugar, y casi, casi que como se... Veamos esta imagen. ¿Qué hace este niño? Viene a luchar, viene a luchar. Y van a decir, ¿cómo? ¿Cómo es esto que viene a luchar? Pues sí, nosotros fíjense que las historias son muy importantes y debemos de conocerlas. Las personas que ahora en los avances científicos se han dado cuenta que las historias reconfiguran nuestro cerebro. Entonces, es importante que nosotros sepamos que cuando las escuchamos, nuestro cerebro tiene la capacidad de poder asimilarlo como si lo estuviera viviendo en el momento. Entonces podemos ver esto, miren, hay una persona que se llama Dante, que se llama, ay, se me va el nombre ahorita, pero bueno, escribe un libro que se dice Cómo Dante puede salvar tu vida. Después me acuerdo del nombre. Dice, las historias nos dicen cómo pensar, dice, y qué hacer. Nos enseñan qué amar, qué esperar y en quién confiar. Nos dicen de dónde venimos, en dónde estamos y hasta dónde vamos. Imponen orden en el caos. Desde los grandes mitos cósmicos hasta las historias familiares más íntimas. En la historia, perdón, es en las historias donde encontramos sentido, propósito y las verdades por las que vivimos. Las decisiones que tomamos a menudo surgen de cómo nos afecta la información que recibimos y de cómo las historias que creemos reales entrenan nuestras emociones para interactuar con el mundo. Esto es profundo, pero nos está diciendo una realidad, ¿sí? La realidad es de que nuestro cerebro se va configurando por cómo estamos percibiendo la realidad. Me voy a regresar un poquito al principio, ¿sí? ¿Con qué lentes estamos viendo nuestra propia realidad? ¿Cómo estamos enfocando la historia? ¿O qué historias tenemos en la cabeza que nos hacen ver esta realidad en la que estamos viviendo? Porque eso nos hace ver que las decisiones que tomamos surgen y afectan la información por la información que recibimos. Miren, yo tengo estos lentes y es una forma muy sencilla. Si yo me los quito, no veo igual las letras pequeñas, no veo igual que si las tengo puestas. Y si quiero andar caminando normal, si me pongo estos lentes, no funciona, ¿sí? Porque entonces veo todo borroso. Entonces, estos lentes, como tengo vista cansada, pues tengo que utilizarlos para leer, para ver cosas cercanas, ¿verdad? Hay un dicho que dice, nada es verdad, nada es mentira, todo es de acuerdo al cristal con que se mira. Hasta parece relativismo, ¿verdad? Pero es una forma de entender lo que hemos estado leyendo ahorita, ¿verdad? Bueno, pasamos a la siguiente. Dice, Rod Dreher, que es el autor de lo que estamos leyendo, de cómo Dante puede salvar tu vida, también nos dice, no nos consideramos parte de una historia mayor. Perdón, si no leí mal, ¿verdad? Si no nos consideramos parte de una historia mayor, no tendremos idea alguna de lo que deberíamos hacer con nuestras vidas. Y en nuestro mundo moderno hemos perdido la historia que por siglos dio a la gente en nuestra cultura una manera de dar sentido a sus vidas, la historia bíblica. A partir del siglo tercero, ¿sí? Más o menos cuando la iglesia ya tiene la libertad de moverse, porque antes fue perseguida mucho por Roma, entonces empieza a cambiar la visión de Dios empieza a llenar el mundo en que se vive y llega a cambiarlo de tal manera que cuando llega la cultura hispana con nosotros, pues viene impregnada del catolicismo. Y entonces tenemos que, estamos viendo la vida de una forma totalmente diferente, ¿verdad? Cómo gobernaban,
cómo se vivía, cómo había relación con los padres, o sea, teníamos una estructura que después a partir de 1500 con este señor que se revela, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí empezamos a cambiar nuestra forma de ver la vida, ¿verdad? Porque simple y sencillamente entró una visión diferente y empezamos a tener nuestros problemas. ¿Por qué? Porque la Biblia, les voy a enseñar mi Biblia, aquí está. Este ha sido el timón que nos ha llevado, ¿sí? Este es el mapa que nos ha llevado a lo largo de nuestra vida, y no digo de la vida particular, sino la vida del ser humano en la historia durante 1500 años. Después de 1500 años hubo otro tipo de visiones y ahorita lo que tenemos que hacer es volver a reconfigurar nuestra visión de la vida. Ahora la gente ya no se siente como parte de una historia universal. Ahora piensa, no, pues yo veo, tengo mi visión y yo creo nada más que esa es mi verdad. A esto le llamamos relativismo, ¿sí? Porque cada quien tiene su verdad y se respeta su verdad, ¿no? Incluso en México ahora le están llamando a esto descolonización. O sea, hay personas que dicen, grupo de gente que dice, no, pues que nosotros fuimos conquistados por los españoles y ahora vamos a descolonizarlos. Y entonces andan promoviendo toda la cultura indígena. No está mal la cultura indígena. Lo que está mal es que queremos o quieren que lleguemos nuevamente a ese pensamiento mágico y supersticioso. Ese sí es verdaderamente un problema, porque la gente empieza a ver, no, que la madre tierra, a ver, una ocasión yo fui a una huertita y entonces una persona, pues estábamos cortando manos, y una persona dijo, vamos a darle gracias a la madre tierra. Yo le dije, no, yo le voy a dar gracias a Dios porque creó la tierra, creó los mangos, y entonces pues, este, vamos a agradecerle a Dios todas sus bondades, ¿verdad? Y estas personas me vieron medio feo, pero pues ni modo. Pero lo único que estaban haciendo es que quieren volver a adorar a las criaturas en lugar de reconocer que existe un creador. Ya no creemos esas historias universales que nos tenían con un propósito de vida y de pensamiento. Ahora cada quien quiere ser el capitán de su barco, ¿verdad? Ahora cada quien quiere decir cómo debe de llevarse. Y hemos perdido entonces esa brújula que nos guiaba. Ahora le podemos decir tu Google Maps, ¿sí? Yo recuerdo a una persona que se llama José José, y este señor José José, pues llegó un momento en su vida que, pues con esa voz tan bonita, ganó el Loti. En aquel tiempo, en mis tiempos, el Loti era como el, el concurso de cantantes y de instrumentalistas y, bueno, directores de orquesta y todo más importante que había en el mundo latinoamericano. Pues él ganó. Entonces, tuvo dinero, tuvo fama, tenía voz, tenía una mujer muy bonita, era una estrella también de televisión. Y entonces resulta que ese señor empezó a beber mucho y se le hizo una enfermedad, porque el alcoholismo es una enfermedad. Llegó el momento en que fue tanto el problema que él reconoció que tenía un problema y se fue al grupo de Alcohólicos Anónimos. Cuando estaba en el grupo de Alcohólicos Anónimos, él lo compartió porque incluso hizo una película y habló y todo. Y lo que reconoció era que no se sentía amado, no se sentía importante para una persona, se sentía que, pues con todo con todo lo que aparentemente cualquiera de nosotros diría, pues eso está re bien, con eso yo me conformo. No, pues para él se le hacía nada. Y entonces el amor no lo tenía, no lo sentía, ¿sí? Y aquí nos ponemos a pensar, nosotros tenemos que descubrir cuál es la fuente del amor. Cuando nuestras creencias que tenemos definen nuestros valores, es como tener una guía, es como tener tu Google Maps para que te lleve a un lugar exactamente que debes de ir, a un buen puerto, ¿verdad?
¿Por qué es importante en estos tiempos? Bueno, ya se los dije, es importante en estos tiempos poder regresar a esto, a nuestra historia bíblica. ¿Por qué? Porque la gente cuando no tiene esa brújula, entonces empieza, le digo yo, a morir. Pero aquí vamos a ver, por ejemplo, gente que efectivamente muere por diversas cosas. Por ejemplo, vivimos hace poquito un tiempo que le llamamos el COVID, que mató a millones de personas. Ahorita hay personas que están muriendo en la guerra. Por ejemplo, acaban de echar un bombazo y se murieron, no sé, una escuela de 150 niñas. Esas personas murieron no porque ellas quisieran morir. Simplemente todo lo que estuvo alrededor y los hechos, circunstancias, pues hizo que murieran. Pero hay personas que se mueren y por otras razones y los médicos, los de salud, le han puesto el nombre de muerte por desesperanza. ¿Por qué es esa muerte por desesperanza? Bueno, la muerte por desesperanza es porque hay gente que entra a las adicciones y hay que buscar cuál es el origen de una adicción. Por ejemplo, la cirrosis, es la enfermedad del hígado, mueren hombres y mujeres entre 25 y 34 años de edad, o sea, prácticamente jóvenes. Y esto se ha triplicado casi en 20 años. Es más, en el COVID subió esa cantidad. En Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial que consume el 80% de los opioides. Vean nada más en la problemática en que se vive aquí en Estados Unidos. No tengo los datos de México, pero me imagino que también ha de estar en unas circunstancias similares, ¿no? Porque también se está produciendo. Hay personas que se suicidan. Pero lo más alarmante es que ahora el suicidio empieza o está aumentando en niños entre 10 y 14 años. ¿Qué está pasando? Aquí hay cosas, pero estamos aburridos. Aquí en Estados Unidos se tienen muchos bienes y se está aburrido. La gente que va a África o que van a algunos lugares de Latinoamérica, a pueblitos, dicen, la gente se ve feliz. Y luego dicen, es que ellos no saben que existen muchos bienes y que les pueden ayudar a ser felices. A ver, pero entonces, si aquí hay bienes y la gente se aburre y no está feliz, incluso se quita la vida, entonces no es cuestión de bienes, es cuestión de otra situación. A esto se le está llamando muerte por desesperanza. Bueno, y ahora nos podríamos poner a pensar también, hay gente que lucha con la depresión. La depresión es una situación muy difícil. ¿Han visto a esta persona? Ustedes, tiene poquito tiempo que se quitó la vida, ¿verdad? Y esta persona también tenía éxito. Era una persona que tenía todo. Es más, se veía una persona muy feliz. Y sin embargo, esta persona se quitó la vida. Y entonces nos podemos poner a pensar, cuando desplazamos a Dios de nuestras vidas, la criatura se queda nada más con lo que cree que le puede llenar. Y no, el hombre es un pozo profundo, inmenso, que solamente la inmensidad de Dios puede llenar. Pero no lo conocemos, no lo entendemos. Tenemos otras historias que pensamos a un Dios, que sentimos que Dios es un Dios distante. Entonces, aquí nos podemos poner a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Y cómo puedo volver a casa? Y nuevamente les vuelvo a enseñar esto. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Y cómo volver a casa? Sí hay forma de cómo ver y conocer una historia que está en nuestra propia realidad, pero que la desconocemos. O nos la contaron mal también, pudo haber sido esta, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasaría si yo les dijera, ¿y si hay otra historia? Si nos preguntáramos eso, ¿hay otra historia? Vamos a ver, vamos a contar nuevamente la historia, pero se los voy a contar de forma diferente. La primera, hay una historia secular y una historia bíblica, pero ahorita les voy a contar la historia secular, la primera que les conté. ¿Recordamos?
la primera historia. México está en guerra y nos encontramos en 1862. Vemos a una persona que hace corridos y le preguntamos, oye, ¿y cómo va lo de la guerra con esta gente que llegó de esos extranjeros, los franceses? ¿Qué pasó con ellos? Y entonces nos está diciendo, pues fíjate que aquí en el fuerte de Loreto y Guadalupe está el Ignacio Zaragoza, que comanda el ejército mexicano. Los franceses son más organizados, tienen mejor armamento, son más fuertes incluso, pero recordemos lo que les dije al principio, ¿sí? Nos dijeron que estábamos ganando, quién sabe si ganamos, creo que se llegaron unos sacapuestlas. ¿Y esos sacapuestlas quiénes son? Ah, pues unos indígenas, hay unos calzonudos que llegaron. Pero este muchacho no lo cuenta diferente. Dice, ¿saben una cosa? Es que estaban en el fuerte de Loreto y Guadalupe y estaban peleando, pero estaba la guerra bien fuerte, bien difícil. Entonces, resulta de que a lo lejos estaba un grupito de indígenas y entre ellos, alguno de ellos gritó, estos personas que están luchando son mexicanos y nosotros también somos mexicanos. Y no puede ser que estemos viendo y con las manos cruzadas. Tenemos que hacer algo, tenemos que unirnos con ellos. A ver, hermanos, vamos a ver, vayan a sus casas, traigan lo que sea, traigan machetes, traigan cuchillos, traigan lo que tengan, palos, lo que sea, tráiganlo. Vamos a luchar con ellos. Y entonces se dan la vuelta del cerro, ¿sí? Y le llegan por detrás a los franceses. ¿Y qué creen? Que empiezan a luchar cuerpo a cuerpo, porque no tenían ellos cañones para hacerlo. Y sin embargo, ganaron, ganamos la batalla. Ya no fue con cañones, sino persona a persona, estaban luchando y fueron mejores los mexicanos. Esa es una historia diferente. Y alguien pesimista podría decir, ¿y esto es verdad? A nosotros nos dijeron otra cosa. Pues te dijeron mal, te dijeron diferente, porque en realidad no es así. Efectivamente, ¿sí? Ganaron la batalla, ¿sí? Efectivamente ganaron la batalla. ¿Y qué creen que pasó con eso? Que un pueblo reconfiguró su forma de ver su realidad. Se sentían opacados, se sentían menos, se sentían débiles, se sentían que no podían frente a ese ejército y si efectivamente estaban perdiendo. Sin embargo, la visión de otras personas hicieron que cambiara el resultado de esta guerra. La visión de otras personas hicieron que se viera la historia diferente, que cambiaran el rumbo de la historia, pero además de eso, cambiaron el corazón del pueblo mexicano en ese momento. Ya los franceses no eran los invencibles, ya había un grupo que los había derrotado y ese grupo era una persona que no tenía el armamento que ellos tenían. Entonces, ¿qué pasa? Que se eleva el sentir mexicano, que se eleva la autoestima del mexicano y entonces ellos tuvieron que ser expulsados de México. Si se fijan, cómo se cuenta la historia, te configura nuestro cerebro, ¿sí? Vemos ahora, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que el festejo se lleva 3 días. En México solamente lo tenemos por un solo día en la ciudad de Puebla, ¿verdad? Porque en Puebla se ganó esa lucha. Pero Ignacio Zaragoza era una persona de aquí de Texas y entonces obviamente que aquí los tejanos también lo festejaban. Cuando Estados Unidos se queda con una parte del territorio, bueno, pues entonces Texas queda de este lado y el festejo se cambia por la hispanidad. Le dieron un cambio diferente a la historia, ¿no? Reconfiguraron nuevamente la historia que se tenía de ese pueblo que había ganado una lucha frente a un ejército importante. Y ahora aquí en Estados Unidos, pues es una fiesta de la hispanidad por ejemplo, en Omaha dura 3 días. Yo no sé en otros lugares cuánto dure. Pero vean ustedes cómo se reconfiguró todo. Voy a compartirles una música. A ver, permítame tantito. Vamos a ver. Sí, vamos
a salir tantito de aquí y vamos a compartir esto. Ajá, ajá. Vamos a ver si me sale bien. Ok, aquí. Y vamos a escuchar esto. Recién firmado el convenio Soledad, llegaron más franceses y rompieron su amistad. Traían la consigna de acabar con la nación y derrocar a Juárez por orden de Napoleón. Cayeron 10 y ninguno mexicano, siguieron otros 6 y empezaron a notar que hay un francés en aquel 5 de mayo, se le veía los pies y corría sin parar. Lorenzel dijo en su carta a Napoleón, con los 6.000 franceses fácil es nuestra misión, mejor es nuestra raza también la organización, pero los mexicanos le enseñaron la lección. Cayeron 10 y ninguno mexicano, siguieron otros 6 y empezaron a notar que hay un francés en aquel 5 de mayo, se le veía los pies y corría sin parar. El general Zaragoza comprobó que la lucha bayoneta cuerpo a cuerpo fue mejor, que los franceses invencibles ya no son, prestándole prestigio al famoso Napoleón. Cayeron 10 y ninguno mexicano, siguieron otros 6 y empezaron a notar que hay un francés en aquel 5 de mayo, se le veían los pies y corrían sin parar. Y corrían a pie y corrían como trenes, brincaban los magueyes al disparo del cañón, brincaban opales más altos que las liebres y otros se arrastraban como herido camaleón. El general Zaragoza comprobó que la lucha bayoneta cuerpo a cuerpo fue mejor, que los franceses invencibles ya no son, restándole prestigio al famoso Napoleón. Cayeron 10 y ninguno mexicano, siguieron otros 6 y empezaron a notar que ni un francés en aquel 5 de mayo, se le veían los pies y corría sin parar. Y corrían a pie y corrían como trenes, brincaban los magueyes al disparo del cañón, brincaban opales más altos que las liebres y otros se arrastraban como herido camaleón. Aquí nos podemos poner a pensar en lo siguiente, ¿sí? ¿Qué nos dice el mundo actual? Que Dios no es real. Nos dicen que no hace nada, que está como allá arriba en las nubes y que solamente cuando tú le pides y le ofreces algo, entonces Él responde y tú, bueno, pues ya le pagué al principio y pues ya le me hinqué, ya fui a hacerle una manda y ya me dio y yo me puedo olvidar de Él tranquilamente. Tenemos la imagen de un Dios mercantilista, de un Dios que hace componendas con nosotros, que compramos y vendemos. Y realmente esa no sería la imagen de Dios, ¿no? Tenemos que ponernos a pensar, Dios solamente nos da cuando nos ve yéndonos de rodillas hasta el Chalma o a San Juan de los Lagos o no sé, algún lado. ¿Esa sería la idea del Evangelio? Yo creo que no. Aquí tenemos que hacernos unas preguntas que son muy interesantes. El querigma de rescate que estamos nosotros viendo, pues no es un querigma que yo haya organizado. Yo les mandé una guía y esa guía es de un padre que se llama John Ricardo. Él tiene ese proyecto, creó el proyecto de Proyecto Rescate. Y ese Proyecto Rescate hace 4 preguntas a las que nosotros en este curso vamos a contestar. La primera es, ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué el mundo está como está tan mal? ¿Qué ha hecho Dios o hace para remediar todo esto? Y aquí vienen todas las preguntas que siempre nos hacemos. ¿Por qué las guerras? Ahorita hay guerra. ¿Por qué los niños con cáncer? ¿Por qué los matrimonios rotos? ¿Por qué el aborto? ¿Por qué tantas cosas que vemos mal? Y si ha hecho algo, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Qué hacemos? Bueno, pues a estas preguntas que tenemos podemos responderlas de la siguiente manera. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Es porque es creado. Y aquí nosotros vamos a ver en un tema por qué
y el por qué y cómo de la creación. ¿Por qué todo parece estar tan roto? Porque ha sido secuestrado y lo veremos en dos partes. ¿Por qué ha hecho Dios, qué ha hecho Dios al respecto? Vino a rescatarnos y también lo veremos en dos partes. ¿Cómo debo responder? ¿Cuál debe ser mi respuesta ante todo esto? Vamos a dedicarle tres partes para que estemos bien entendidos de cuál es la acción de Dios y cuál es la nuestra, ¿sí? Nosotros tenemos en este proyecto, ¿sí? Darlo en tres momentos o tres contenidos que son importantes. Este que se llama querigma, en el que estamos iniciando. Después una parte que le vamos a llamar intro, que es algunas condiciones claves que necesitamos para leer la Biblia. Y después entraremos a un evangelio que va a ser el Evangelio de Marcos. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué así? ¿Por qué no entro de plano directamente sobre la Biblia leyendo el Génesis? Porque para entrarle ahí hay que entender muchos detalles y nosotros vamos a prepararnos para eso. Hay una palabra que hemos escuchado muchas veces y cuando vamos a misa, Evangelio según San Juan, Evangelio según San Marcos, sí, la palabra evangelio. La palabra evangelio en sí es mucho más grande que el evangelio según San Lucas o el evangelio según San Marcos. ¿Por qué? Porque esas son visiones de cómo la gente vio el evangelio. La palabra evangelio quiere decir buena nueva, pero en griego quiere decir dinamita, algo explosivo. La palabra de Dios viene sobre nosotros y no regresa a ella si no hay un fruto. Y la palabra de Dios viene y nos hiere y nos hace cambios en nosotros y para eso debemos de estar preparados también. Se han puesto a pensar un poquito en cómo vio o qué lentes se pusieron las personas que han cambiado el curso de la historia de una forma positiva? Por ejemplo, una Madre Teresa de Calcuta, una Clara de Asís, una Conchita Cabrera de Armida, que es una persona que incluso fue casada, un Carlos Acutis, que es uno de los santos jóvenes que acaban casi de canonizar, el padre Gregorio Hernández, Francisco de Asís, José Sánchez del Río, un niño que ahorita estamos cumpliendo 100 años de la Revolución Cristera y hubo muchos santos cristeros, pero este en especial ha tenido algo que nos ha llamado a todos la atención, su decisión de cómo hizo las cosas. Este niño, ¿sí? Eh, José Sánchez del Río. ¿Qué tenía José Sánchez del Río que no tengamos nosotros? ¿Qué tenía Teresa de Calcuta que no tengamos nosotros? Porque ellos sí hicieron un cambio. Les voy a decir una cosa, porque llegaron a la profundidad, a buscar más allá a Dios de lo que generalmente la gente lo busca, ¿sí? Déjenme proponerles una historia diferente. Esta historia diferente es la que vamos a ver precisamente contestando esas cuatro preguntas. Las buenas noticias son buenas noticias y las buenas noticias las recibimos a través del querigma, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener en esas buenas noticias? Pues que estamos proclamando que tenemos un padre en lugar de un Dios fiscalizador, que hay un tirano peor que Lorenzés o que Hitler y que todos, hay un tirano también así, pero que también Dios ha hecho algo, ¿sí? El Evangelio es la historia de la salvación. Esto es lo más importante y tenemos que conocerla y conocerla con un enfoque diferente, un enfoque no tan meloso quizás, porque a veces tenemos ese enfoque meloso que nos hace ver la realidad de diferente manera, quizás un poquito más fuerte. Vamos a saber por qué vino este niño y podemos decir vino a rescatarnos, pero ¿cómo lo hizo? Esto es lo interesante, cómo Él viene y nos rescata. El Evangelio es dinamita, hermanos. El Evangelio tiene poder, es forma explosiva también. El anuncio es poder, es un acontecimiento grande. Y eso es lo que tenemos que ver. Nosotros tenemos que descubrir, porque se los voy a decir también, cómo Él ha hecho cambiar la historia del mundo, pero también cómo ha cambiado la vida de cada uno de nosotros, o como la gente que yo les acabo de demostrar. Yo estoy en esto porque a mí Dios también me cambió la vida, porque yo sí creo en el poder de la palabra, incluso por eso la comparto. ¿Por qué? Porque yo sí
Siento que Dios hizo algo en mí. Y ese algo en mí no fue cualquier cosa, me cambió la vida, me cambió la visión de la realidad. Y cada vez que lo conozco y que tengo esa relación con Él, me cambia también, no nada más la visión de la realidad, sino la visión mía, la visión de mí mismo y la visión de Él. Esto es lo importante de todo. Les voy a contar algo. Yo creo que cuando nosotros aprendemos y conocemos lo que es el Evangelio, también nosotros podemos contagiar a otras personas acerca de esto. Podemos incluso cambiarlo, cambiar la forma de cómo lo transmitimos. No lo transmitimos ahí con una hueva que, ay, Dios mío, sino que lo transmitimos con la emoción, que lo transmitimos con la palabra, que lo transmitimos con la empatía. Yo recuerdo un niño en la casa de hogar que en una ocasión yo me tocó cuidar en la noche y pues pasaba a las camas a ver cómo estaban los niños y en una ocasión me encontré con uno que estaba llorando. Y yo le decía, ¿por qué lloras, hijo? Dice, es que mi mamá vino y me abandonó aquí. A ver, espérame, pero no te puso en un lugar donde estuvieras mal. Estás en un lugar donde te queremos y estás en un lugar donde te proveemos de todo lo que necesitas. Sí, pero ella se fue y me abandonó. Se sentía abandonado y era real, ¿sí? Lo que estaba pasando, lo que se estaba sintiendo. Estaba enfocando diferente su realidad. Yo le dije, a ver, tu mamá está trabajando en las noches, ¿sí o no? Sí. Y en el día ella llegaba a dormir, ¿sí? Y tú te ibas a la escuela y en lugar de ir a la escuela, te ibas al metro de la Ciudad de México y andabas de vago por todos lados. Eso te ponía en riesgo, ¿sí o no? Sí. Entonces tu mamá tomó la decisión de cómo hacer que pudiera seguir trabajando porque ya no tiene esposo, ¿sí? Y cómo cuidarte al mismo tiempo. Ella está pensando en ti. Ella está, esto que tú crees que a ella no le duele tenerte aquí pues, y no tenerte cerca, pero no tiene otro tipo de trabajo más que eso. Y sin embargo, ella quiere tu bien, ella quiere que estés resguardado. Tú andabas en la calle, corazón, ¿sí? Entonces, pero aún así, te voy a leer algo. Y le leí un texto bíblico que está en Isaías 49:15. Dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no me olvidaré de ti jamás. Le expliqué como pude que Dios lo ama, que Él es un padre y su madre, y que Él nunca lo olvidaría, como su madre tampoco lo había olvidado. Simplemente buscaba a su manera cómo hacerle el bien. Esa palabra cambió todo. Esa palabra hizo que el niño sonriera, que descubriera que Dios lo estaba cuidando y que su madre también. Las historias, hermanos, configuran nuestro cerebro. Las historias también pueden cambiar la forma en que vemos. Vamos a contestar sus preguntas. Aquí las tenemos. ¿Cuál es la historia que me da significado, propósito y guía a mi vida? ¿Cuál es la imagen de Dios que tengo? ¿Y de dónde salió esa imagen? Daremos 1 minuto y medio para que cada quien responda en sus cuadernillos en forma individual y regresamos a comentarlo. Gracias. Muchas gracias por haber participado en esta sesión. Recuerda, lo más importante es tener la idea clara de qué visión, qué enfoque tienes acerca de la vida, de tu vida, de las historias que nos rodean, pero lo más importante, de la historia sagrada. Te invitamos entonces ahora que te suscribas y lo compartas para que más personas conozcan estas ideas tan fundamentales en nuestro tiempo. Muchas gracias.